Mi padre me cortó el grifo para complacer a su nueva esposa, y se rió a mis espaldas, así que guardé silencio. Y lo que vino después arruinó su vida perfecta. Soy Ashley, tengo 28 años, y hasta el año pasado, mi padre, Rob, era mi héroe. Después de que mamá muriera cuando yo tenía 10 años, éramos solo nosotros contra el mundo. Él prometió que siempre me apoyaría, especialmente durante la facultad de medicina. Luego se casó con Amber, 15 años menor que él, y todo cambió. El día que los oí reírse de cortarme la ayuda económica, algo dentro de mí se quebró. No los enfrenté. No grité. Simplemente me alejé, en silencio. Nunca vieron lo que se avecinaba. Antes de continuar mi historia, decime desde dónde me estáis viendo en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para ver qué sucede cuando la paciencia se encuentra con la justicia. Al crecer, mi padre era todo mi mundo. Después de que mi madre, Susan, muriera de cáncer de mama cuando yo tenía 10 años, Rob dio un paso al frente de maneras que nunca imaginé posibles para un marido en duelo. Durante el día, era un exitoso propietario de una empresa de construcción, pero las tardes y los fines de semana me pertenecían exclusivamente a mí. Aprendió a trenzarme el pelo, asistió a todos los eventos escolares, y creó nuevas tradiciones para ayudarnos a ambos a sanar. Nuestros viajes de pesca de los sábados se volvieron sagrados. Cada fin de semana, lloviera o hiciera sol, nos despertábamos antes del amanecer, empacábamos nuestro equipo y una pequeña nevera con sándwiches, y nos dirigíamos al lago Palmer. Papá contaba historias sobre mamá mientras me enseñaba a lanzar el sedal correctamente. Tu madre tenía la paciencia de una santa, decía. Justo como la que necesitas para pescar. Esas mañanas tranquilas en el agua nos daban espacio para hablar de todo, o de nada en absoluto. Las noches de cine eran otra tradición. Cada viernes, nos turnábamos para elegir películas. Me encantaba presentarle a mi padre las comedias románticas que él fingía odiar, pero que en secreto disfrutaba, mientras él ampliaba mis horizontes con clásicos de los años 70 y 80. Las palomitas siempre tenían mantequilla extra, y teníamos una regla estricta de no pausar, a menos que fuera una verdadera emergencia. La educación era primordial en nuestra casa. Mi madre había sido una dedicada maestra de primaria, y Rob honraba su memoria priorizando mi educación por encima de todo. Cuando expresé interés en convertirme en doctora en el instituto, no podría haber sido más comprensivo. Tu inteligencia viene de tu madre, decía con orgullo mientras yo traía a casa sobresalientes. Y esa determinación es toda tuya. Trabajé duro durante mis estudios universitarios, obteniendo una beca académica completa para Northwestern. Aunque entonces no se necesitaba dinero para la matrícula, papá insistió en cubrir mi apartamento, libros y gastos de manutención. Concéntrate en tus estudios, Ash, decía. El negocio va bien, y esto es lo que tu mamá querría. Durante las vacaciones de verano y algunos fines de semana, ayudaba con tareas administrativas en su empresa de construcción, Robert Barrett Construction. Aprendí el negocio desde cero, sistemas de archivo, relaciones con clientes, incluso contabilidad básica. Los empleados me trataban como familia, muchos me habían visto crecer. Fue durante esos veranos que me di cuenta por primera vez de lo respetado que era mi padre en la industria. Su palabra era sagrada, y su integridad incuestionable. El verano antes de mi último año de universidad, todo cambió. Papá conoció a Amber Carson en un torneo de golf benéfico para el hospital infantil local. Ella tenía 35 años y él 50, era sorprendentemente hermosa, con un perfecto cabello rubio y una sonrisa deslumbrante. Trabajaba en bienes raíces de lujo y se movía en círculos sociales a los que mi padre nunca antes había accedido. Su romance fue vertiginoso. En 2 meses, ya lo acompañaba en mis visitas de fin de semana. Intenté ser comprensiva, a pesar de mis reservas iniciales. Amber parecía bastante agradable, elogiaba mis logros académicos y hacía preguntas consideradas sobre mis solicitudes para la facultad de medicina. Tu padre habla de ti constantemente, dijo durante nuestra primera cena juntos. Siento que ya te conozco. Cuando papá llamó para anunciar su compromiso, solo 4 meses después de conocerse, me tragué mis preocupaciones y le ofrecí mis felicitaciones. Nunca lo había visto tan animado desde antes de que mamá muriera. Ella me hace sentir vivo de nuevo, Ash, confesó durante un raro almuerzo padre-hija sin Amber. Nunca esperé encontrar el amor 2 veces en una vida.
Su boda fue extravagante para los estándares de cualquiera, pero especialmente impactante en comparación con la naturaleza usualmente práctica de mi padre. La ceremonia en el Hotel Rosewood costó más de lo que habría costado toda mi educación universitaria sin becas. Amber lució un vestido de diseñador que salió en el periódico local, y la lista de invitados incluía a élites empresariales de las que nunca antes había oído hablar a mi padre. De pie junto a él como su madrina, aparté el nudo que sentía en el estómago. El padre que me enseñó el valor del gasto sensato ahora organizaba un evento con esculturas de hielo y champán vintage raro. Sin embargo, cuando crucé la mirada con él durante la recepción, parecía tan genuinamente feliz que silencié mis preocupaciones. La gente cambia, me dije. Y papá merecía la felicidad después de 15 años solo. Mientras partían para una luna de miel de 3 semanas por el Mediterráneo, lo abracé con fuerza. Estoy feliz por ti, papá, dije, y lo decía en serio, a pesar de mis reservas. Nada cambiará entre nosotros, prometió, besándome la frente como lo había hecho desde que era pequeña. Sigues siendo mi chica número 1. Le creí completamente. ¿Por qué no lo haría? Nunca antes me había dado motivos para dudar de su palabra. Mientras me despedía de los recién casados, no tenía idea de que esas palabras se convertirían en la primera promesa rota, en una cascada de traiciones que eventualmente destruirían la relación que más atesoraba en el mundo. Los cambios comenzaron sutilmente después de su regreso de la luna de miel. Las llamadas diarias de papá se convirtieron en cada 2 días, luego 2 veces por semana, y después, cuando tenía un momento. Nuestras cenas tradicionales de los domingos se reprogramaron, y luego se cancelaron por completo, ya que Amber estableció nuevos compromisos sociales para ellos con sus amigos y colegas. Nos han invitado a un brunch dominical en casa de los Johnson, explicaba disculpándose. Amber dice que el señor Johnson podría ser una conexión importante para el negocio. Me adapté, entendiendo que el matrimonio requería compromisos. Cuando llegó mi aceptación a la Facultad de Medicina de Northwestern, papá me llevó a cenar para celebrarlo, aunque Amber tenía migraña y no pudo acompañarnos. Mientras comíamos bistec, brindó con orgullo por mi logro. Tu madre estaría en la luna, dijo, con los ojos brillantes. He estado ahorrando dinero para tu facultad de medicina desde que tenías 12 años. Lo haremos realidad, Ash. Pero, a los 2 meses de comenzar mi programa de medicina, empezaron los comentarios, primero de Amber, y luego gradualmente repetidos por mi padre. La facultad de medicina es tan cara hoy en día, comentó Amber durante una de las raras cenas a las que fui invitada en su nuevo ático, comprado poco después de su boda, y los médicos ganan tanto dinero después. Parece extraño esperar que los padres paguen esa factura. Papá se movió incómodo, pero no la contradijo. Una semana después, llamó, sugiriendo que solicitara becas y préstamos adicionales. Sería una buena experiencia para ti gestionar algo de esto tú misma, dijo, su voz con una nota desconocida de vacilación, creando crédito y responsabilidad. Estaba confundida, pero acepté buscar opciones, a pesar de haber solicitado ya todas las becas disponibles. La conversación me dejó inquieta, especialmente porque papá había prometido específicamente cubrir mis gastos de la Facultad de Medicina durante años. A los 3 meses de mi primer semestre, visité su casa sin avisar, esperando sorprender a papá por su cumpleaños con su pastel de zanahoria casero favorito. En lugar de eso, oí a Amber a través de la puerta entreabierta del despacho. Rob, tiene 27 años. La mayoría de la gente de su edad es económicamente independiente, decía ella. Mis padres no me dieron ni un céntimo después de la universidad, y mira el éxito que he tenido. Eso forja el carácter. Me fui en silencio sin dar a conocer mi presencia, con el pastel todavía en su caja. Esa noche, papá llamó para agradecerme el regalo que había dejado con su portero, su voz tensa y formal, como si alguien estuviera escuchando su lado de la conversación. El siguiente golpe llegó cuando me encontré bloqueada del software de contabilidad del negocio familiar, donde siempre había ayudado a llevar los libros durante las vacaciones. Bill Henderson, el veterano gerente de operaciones de papá, pareció incómodo cuando le pregunté al respecto. Tu padre mencionó que te concentrarías en tus estudios de ahora en adelante, dijo, sin mirarme a los ojos. El sobrino de Amber, Kyle, se ha hecho cargo del trabajo administrativo que solías hacer tú. Kyle, según supe después, era un desertor universitario de 22 años sin experiencia empresarial, pero con un coche de empresa nuevo.
A medida que avanzaba el semestre de otoño, mi situación financiera se volvió precaria. El plan de pago de la matrícula que habíamos acordado no mostraba actividad de las cuentas de papá. Mis llamadas iban al buzón de voz. Mis mensajes recibían respuestas breves: ocupado con un proyecto o podemos hablar la próxima semana. Finalmente, recibí un correo electrónico que me dejó helada. Ashley, después de una cuidadosa consideración de nuestras obligaciones financieras actuales y nuestra planificación futura, Amber y yo hemos decidido que ya no podemos contribuir a tus gastos de la Facultad de Medicina. Como adulta con una excelente educación universitaria, tienes todas las herramientas necesarias para asegurar tu propio futuro mediante préstamos, becas, o quizás una pausa en la educación para trabajar y ahorrar. Esta transición a la independencia total beneficiará tu crecimiento personal. Estamos seguros de que lo entiendes. Papá. El tono formal y la jerga corporativa eran tan diferentes a él, que inicialmente pensé que le habían hackeado la cuenta. Llamé de inmediato, y por una vez, respondió. Papá, sobre ese correo electrónico. Sí, interrumpió, su voz extrañamente distante. Mantengo lo que escribí, Ashley. Pero teníamos un plan, insistí, tratando de evitar que el pánico se apoderara de mi voz. ¿Lo prometiste? El dinero del seguro de mamá se reservó específicamente para esto. Hubo una pausa, luego lo que sonó como una conversación ahogada. Cuando volvió, su voz era más firme. Los planes cambian. Amber y yo tenemos ahora asesores financieros que nos han ayudado a darnos cuenta de que necesitamos centrarnos en la planificación de la jubilación. El negocio tiene gastos. El mercado es incierto. Podemos hablar de esto en persona, supliqué. No hay nada que discutir, respondió. Esto es definitivo, Ashley. Ya eres una adulta. La llamada terminó, y me quedé mirando mi teléfono con incredulidad. La empresa de construcción tenía más éxito que nunca, según las publicaciones del sector. Sus redes sociales mostraban vacaciones lujosas y una nueva casa de verano, mientras yo comía ramen y trabajaba en turnos nocturnos en una cafetería del campus para pagar el alquiler. Ese fin de semana, conduje hasta su ático, decidida a tener una conversación cara a cara. El conserje me informó que el señor y la señora Barrett estaban en su casa del lago durante el fin de semana, la nueva propiedad de 7 cifras en el lago Michigan, no nuestra modesta cabaña de pesca que, aparentemente, había sido vendida sin mi conocimiento. Con la matrícula vencida y sin apoyo familiar, tomé préstamos de emergencia con tasas de interés exorbitantes para evitar retirarme del programa. Conseguí 2 trabajos más, trabajo administrativo en la biblioteca de la universidad y turnos de fin de semana en un centro de atención urgente cercano como recepcionista médica. Mis notas sufrieron a medida que mis horas de trabajo se expandían, y el sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. A pesar de todo, mantuve mi dignidad. No rogué. No me quejé en las redes sociales. Simplemente hice lo que había que hacer, recurriendo a la resiliencia que mi padre una vez me había enseñado a valorar. La ironía no se me escapaba. Cuando llegó la Navidad, recibí una tarjeta genérica firmada por ambos y una tarjeta regalo de $100 para unos grandes almacenes, menos de lo que papá había gastado en mis regalos de cumpleaños desde que era adolescente. Envié una educada nota de agradecimiento, manteniendo la fachada de normalidad mientras trabajaba un doble turno el día de Navidad por la paga extra de festivo. La indignidad final llegó en febrero, cuando me fracturé la muñeca al resbalar en el hielo mientras corría entre trabajos. Con mi seguro de emergencia de alta franquicia, las facturas médicas eran abrumadoras. Me tragué el orgullo y llamé a papá. No te pediría si no fuera importante, expliqué, detallando la lesión y la tensión financiera. Deberías tener más cuidado, respondió, y pude oír la voz de Amber de fondo. En realidad, estamos embarcando en un vuelo a Aspen ahora mismo. ¿No puede esperar esto? Las facturas no pueden, dije en voz baja. Ashley, parte de ser adulta es manejar gastos inesperados, dijo, sonando como si estuviera leyendo un guión. Quizás esta sea una buena oportunidad de aprendizaje sobre los fondos de emergencia. Mientras anunciaban el embarque final para su vuelo en primera clase a unas vacaciones de esquí, mi padre me negó ayuda para unas facturas médicas que ascendían a menos de una sola noche en su lujoso resort. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el padre que conocía se había ido, reemplazado por alguien a quien ya no reconocía. Los meses siguientes se convirtieron en un borrón de agotamiento.
Trabajaba jornadas de 20 horas entre mis estudios y 3 trabajos, durmiendo en breves incrementos entre turnos y clases. Mi peso bajó hasta que los uniformes médicos me colgaban. Las ojeras se convirtieron en algo permanente bajo mis ojos. Mi rendimiento académico, antes estelar, bajó a apenas aprobado, poniendo en riesgo mi carrera médica antes incluso de que comenzara. Mis antiguos compañeros de clase notaron el cambio, pero no entendieron la causa. Mantuve la ficción de que todo estaba bien en casa, demasiado orgullosa para admitir que mi padre me había abandonado financieramente. Solo mi compañera de piso, Megan, conocía toda la verdad. Necesitas cuidarte, Ashley, insistió una noche después de encontrarme dormida sobre mis libros de texto, todavía con mi uniforme de la cafetería. Esto no es sostenible. No tengo elección, respondí, frotándome los ojos. Un año más, y habré completado la parte teórica. Luego, las rotaciones clínicas tienen horarios más predecibles. Megan no estaba convencida. ¿Has intentado hablar con tu padre de nuevo? Quizás verte marcaría la diferencia. Negué con la cabeza. Ya no devuelve mis llamadas. Mi 20º cumpleaños, NT, en el original dice 20º, pero antes mencionó 27 años, así que se asume error y se refiere a un cumpleaños sin especificar número o que se refiere a los 28 ya mencionados, llegó y pasó sin reconocimiento por parte de mi padre, la primera vez en mi vida que se olvidaba. Ni tarjeta, ni llamada, ni siquiera un mensaje de texto. Me dije que no importaba. Pero esa noche, lloré hasta dormirme, aferrando el último regalo de cumpleaños que mi madre me había dado, un simple medallón de plata con su foto dentro. 2 semanas después, el persistente aliento de Megan finalmente rompió mi resistencia. Ve a verlo en persona, instó. No puede ignorarte cara a cara. Lo peor que puede pasar es que nada cambie. Pero al menos sabrás que lo intentaste todo. Después de terminar un turno de mañana en la cafetería, conduje hasta la casa de mi infancia, la extensa mansión Tudor donde había crecido, ahora ampliamente remodelada bajo la dirección de Amber. No me habían invitado desde su boda. Al acercarme, noté varios vehículos de lujo en la entrada circular y dudé. Parecían estar organizando algún tipo de reunión. Aparqué en la calle, de repente consciente de mi apariencia, ojeras bajo los ojos, uniforme de la cafetería debajo de mi abrigo, el pelo recogido apresuradamente. Por un momento, consideré irme, pero la determinación me empujó hacia adelante. Este era mi padre. Seguramente, una vez que me viera, que realmente viera lo que su abandono había hecho, sus instintos paternales resurgirían. Nadie respondió a mi llamada en la puerta principal, pero pude oír música y risas desde el patio trasero. Rodeando la casa por el sendero lateral, reconocí la risa distintiva de mi padre mezclándose con otras. Me detuve al borde del patio de piedra, observando la escena antes de dar a conocer mi presencia. Una docena de personas bien vestidas descansaban alrededor del rediseñado patio trasero, con su nueva piscina infinita y cocina exterior. Amber estaba junto a mi padre, su mano posesivamente en su brazo mientras charlaban con otra pareja. Copas de cristal con champán brillaban bajo la luz del sol. Una pancarta colgaba en la caseta de la piscina, «Buen viaje». Mi investigación reveló rápidamente la verdad. Estaban organizando una fiesta para celebrar su próxima gira europea de 2 meses. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando la voz de Amber se escuchó claramente en el espacio. Rob hizo las reservas para la villa en la Toscana ayer. Estaremos allí semanas, y luego el crucero privado por las islas griegas. El hombre a su lado silbó con admiración. Menuda escapada. El negocio debe estar en auge. Mi padre soltó una carcajada, haciendo girar su champán. Es increíble lo que puedes permitirte cuando recortas gastos innecesarios. Amber se rió, el sonido como cristales rotos para mis oídos. ¿Cómo mantener a hijos adultos a través de una educación interminable? ¿Qué iba a ser después de la facultad de medicina? ¿Un doctorado? Otra especialidad. En lugar de defenderme, mi padre se unió a su risa. Ashley siempre andaba con la mano extendida. Susan la malcrió, y yo continué la tradición. Amber me ayudó a ver lo permisivo que era esa dependencia. Deberías haber visto su cara cuando finalmente cortó el cordón, añadió Amber, su voz bajando a un susurro teatral que aún se oía claramente, como una adolescente perdiendo los privilegios del móvil.
La mejor decisión financiera que he tomado en años, asintió mi padre, levantando su copa, por la libertad financiera y las aventuras europeas. Mientras brindaban, retrocedí hacia las sombras, mi corazón haciéndose añicos. Esto no era una decisión reacia tomada bajo presión. Se estaban riendo de mis dificultades, celebrándolas. Mi educación no era una inversión a sus ojos, era una carga de la que se habían deshecho felizmente. Me retiré en silencio, las lágrimas nublándome la vista mientras buscaba a tientas las llaves de mi coche. Ni mi padre ni ninguno de sus invitados me vieron. Logré conducir 3 manzanas antes de detenerme, violentos sollozos sacudiendo mi cuerpo. Megan me encontró allí 1 hora después, tras haberla llamado, apenas coherente. Me abrazó mientras yo repetía las crueles palabras que había oído, cada una un cuchillo en mi corazón. No entiendo, susurré. ¿Cómo pudo decir esas cosas? ¿Cómo pudo reírse de ello? La expresión de Megan se endureció con furia protectora. Porque no es el hombre que pensabas que era, Ashley. Quizás nunca lo fue. A medida que el shock comenzaba a desvanecerse, algo más tomó su lugar, una determinación fría y clara. El padre que amaba se había ido, si es que alguna vez existió de verdad. En su lugar había un extraño que se reía de mi sufrimiento mientras bebía champán. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Megan mientras nos llevaba a casa, mis manos aún temblando demasiado para tomar el volante. Miré por la ventana, viendo pasar barrios familiares. Nada, dije finalmente. Nada, repitió, confundida. No voy a enfrentarlo. No voy a rogar. No voy a gritar ni llorar donde él pueda verme. Mi voz se estabilizó a medida que crecía la convicción. Él cree que estoy derrotada. Dejemos que siga pensando eso. Megan me miró, la preocupación mezclada con la curiosidad. ¿Y entonces qué? El plan aún no estaba completamente formado, pero la semilla había sido plantada. Y entonces, me voy a centrar en sobrevivir, en graduarme, en convertirme en alguien a quien ya no pueda herir. Lo que no dije en voz alta fue el pensamiento que se cristalizaba bajo el dolor, también encontraría una manera de mostrarle a mi padre exactamente lo que había desechado, no por venganza, sino porque algunas lecciones solo se aprenden a través de las consecuencias. Al día siguiente de oír la cruel celebración de mi padre y Amber, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mantendría una completa dignidad a través del silencio, sin confrontaciones airadas, sin súplicas entre lágrimas, sin denuncias en redes sociales. Simplemente desaparecería de sus vidas tan completamente como ellos me habían eliminado de las suyas. Mi primer paso fue llamar a mi abuela, Ellen, la madre de mi madre. Aunque problemas de salud habían limitado nuestras visitas en los últimos años, manteníamos un contacto telefónico regular. No le había contado sobre el abandono financiero, no queriendo preocuparla ni crear un conflicto familiar. Ahora, no me guardé nada. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo después de que terminé mi historia, su voz cargada de tristeza. Rob no te ha traído a visitarme en más de 1 año. Eso no era propio de él. Siento cargarte con esto, me disculpé. Tonterías, respondió, su tono agudizándose. Tu madre se estaría revolviendo en su tumba. Hay algo que deberías saber, Ashley. Algo que supongo que Rob te habría dicho hace años. Lo que siguió fue una revelación que me dejó atónita. Mi madre había dejado un fideicomiso separado específicamente para mi educación, suficiente para cubrir la facultad de medicina por completo. Además, había dejado una herencia significativa que debía recibir a los 25 años. Mi padre había sido el fideicomisario, con control total hasta que yo alcanzara la edad designada. Nunca cuestioné cuando no lo mencionaste después de tu 25º cumpleaños, explicó la abuela. Supuse que tú y Rob habíais decidido dejarlo invertido. Nunca me lo dijo, susurré, ni una palabra sobre ninguna herencia o fideicomiso. Al día siguiente, me reuní con Mark Jennings, un abogado especializado en derecho sucesorio que había sido el abogado de mi abuela durante décadas. El hombre de pelo cano escuchó atentamente, tomando notas cuidadosas mientras yo explicaba la situación. Basándome en lo que has compartido y en la documentación de tu abuela, parece haber serias irregularidades, dijo cuando terminé. Como fideicomisario, tu padre tenía responsabilidades fiduciarias que podría haber violado. Tendremos que investigar exactamente qué ha pasado con esos fondos. ¿Qué necesito hacer?, pregunté.
Reunir documentos, extractos bancarios, cualquier comunicación sobre finanzas. Mientras tanto, no le digas nada a tu padre ni a su esposa. El elemento sorpresa es crucial en estos casos. Seguí su consejo precisamente, recopilando cada correo electrónico, mensaje de texto y registro bancario que pude encontrar. Megan me dejó usar su portátil después de que el mío se rompiera misteriosamente tras una breve visita del sobrino de Amber, Kyle, a mi edificio de apartamentos, supuestamente para entregar regalos de Navidad con meses de retraso. A pesar de todo, mantuve mi agotador horario de trabajo y estudio. Aunque mi cuerpo dolía de agotamiento, una nueva determinación me impulsaba. Cada turno en la cafetería, cada hora de estudio con los ojos borrosos, fortalecía mi resolución en lugar de debilitarla. Durante las vacaciones de primavera, mientras mis compañeros de clase viajaban a las playas, yo emprendí un viaje diferente, visitar a Bill Henderson, el antiguo gerente de operaciones de mi padre, que se había jubilado recientemente después de 20 años en la empresa. Tomando un café en su modesta casa, Bill reveló información preocupante. Las prácticas comerciales de tu padre cambiaron después del matrimonio, explicó con cautela. El cuñado de Amber fue contratado como nuevo director financiero, a pesar de no tener experiencia en construcción. Se movieron cuentas, se cambiaron proveedores. Cuando expresé preocupaciones sobre ciertas estrategias fiscales que estaban implementando, me ofrecieron una jubilación anticipada con una generosa indemnización, supeditada a un estricto acuerdo de confidencialidad. Pero estás hablando conmigo ahora, observé. El rostro curtido de Bill mostró la primera sonrisa desde mi llegada. El acuerdo de confidencialidad cubría las operaciones comerciales, no las conversaciones personales con mi ahijada sobre asuntos familiares. Con la guía de Bill, comencé a comprender el panorama general de lo que había sucedido con el negocio, antes ético, de mi padre, y potencialmente, con el dinero de mi madre. Me conectó con antiguos colegas que compartían preocupaciones similares, creando una red de información que Mark Jennings integró en su investigación. Mientras tanto, mi padre y Amber vivían sus mejores vidas en las redes sociales, giras europeas, compras de lujo, galas benéficas donde posaban como filántropos. El sitio web de la empresa de construcción mostraba sus rostros sonrientes, prometiendo valores familiares e integridad en cada proyecto. La ironía era dolorosa, pero permanecí en silencio, observando y documentando. A finales de abril, mi teléfono sonó con el número de mi padre por primera vez en meses. Dejé que fuera al buzón de voz, y luego escuché su mensaje solicitando una cena familiar el siguiente fin de semana. Tenemos noticias emocionantes que compartir, dijo, sonando inusualmente nervioso. Por favor, ven, Ashley. Es importante. Consulté con Mark antes de responder con un breve mensaje de texto aceptando la invitación. La investigación del abogado estaba casi completa, y el momento parecía providencial. Ten cuidado, advirtió Megan mientras me ayudaba a seleccionar un atuendo para la cena. Deben querer algo. Lo sé, respondí, eligiendo un sencillo vestido negro que ocultaba lo delgada que me había vuelto. Pero sea lo que sea, nos está dando una oportunidad. La noche antes de la cena, recibí una llamada de la abuela Ellen. Mark me informó sobre los hallazgos, dijo. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto? No hay vuelta atrás una vez que se toman ciertas acciones legales. Pensé en mi madre, que había trabajado tan duro para proveer para mi futuro. Pensé en mi yo más joven, que había confiado completamente en su padre. Pensé en la risa que había oído en aquel patio mientras celebraban haberme cortado el grifo. Estoy segura, respondí, mi voz firme. No se trata de venganza. Se trata de justicia y consecuencias por decisiones tomadas libremente. Tu madre estaría orgullosa de tu fortaleza, dijo en voz baja, y desconsolada por Rob. Al colgar, sentí una curiosa sensación de calma. Mañana lo cambiaría todo. Pero esta noche, dormiría tranquilamente, sabiendo que había mantenido mi dignidad a través del silencio y la paciencia, los mismos valores que mi padre una vez me había enseñado. El restaurante que mi padre seleccionó para nuestra cena familiar fue el Amazone, un establecimiento francés de lujo donde los platos principales comenzaban en $50, más de lo que yo ganaba en un turno completo en la cafetería. Llegué puntualmente, negándome a darles la satisfacción de parecer ansiosa o desesperada. Rob y Amber ya estaban sentados en una mesa de esquina, con champán enfriándose a su lado. Mi padre se levantó cuando me acerqué, su expresión una mezcla de alivio y aprensión.
Hizo ademán de abrazarme, y luego extendió torpemente la mano cuando mantuve la distancia. Ashley, ¿te ves? Hizo una pausa, finalmente notando mi pérdida de peso y el agotamiento grabado en mi rostro. Diferente. Trabajar en 3 empleos mientras asistes a la Facultad de Medicina hace eso, respondí uniformemente, tomando asiento. Amber intervino rápidamente, su sonrisa practicada y perfecta. Te hemos echado de menos, Ashley. Ha pasado demasiado tiempo. Llevaba una nueva pulsera de tenis de diamantes que captaba la luz con cada gesto, probablemente valía más que un año de mi matrícula. ¿En serio?, pregunté, mi tono neutro. No lo sabría. He estado bastante ocupada sobreviviendo. Cayó un silencio incómodo, roto por el camarero tomando mi pedido de bebida. Solo agua, ya que el alcohol era un lujo que ya no podía permitirme. Mi padre carraspeó. Tenemos noticias emocionantes, Ashley. El negocio se está expandiendo. Estamos abriendo oficinas en 3 nuevos estados y desarrollando una división residencial de lujo. Felicidades, dije, tomando un sorbo de agua. Rob ha trabajado muy duro para esto, añadió Amber, colocando su mano sobre la de él. Es un sueño hecho realidad. La cosa es, continuó mi padre, que necesitamos consolidar algunos activos familiares para la fase de inversión inicial, solo temporalmente, por supuesto. Y ahí estaba, la verdadera razón de este intento de reconciliación. No preocupación por mi bienestar, no arrepentimiento por sus acciones. Necesitaban algo de mí. ¿Qué activos serían esos?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Rob se movió incómodo. Quedan algunos fideicomisos del patrimonio de tu madre. Técnicamente, están a tu nombre, pero siempre han estado destinados a fines familiares. Necesitamos que firmes unos papeles de transferencia. La audacia era impresionante. Después de cortarme el grifo por completo, después de reírse de mis dificultades financieras, esperaban que les entregara el dinero de mi madre para la expansión de su negocio. Ya veo, dije con calma. ¿Y a cuánto ascienden estos fideicomisos? Intercambiaron miradas antes de que Amber respondiera suavemente, solo una pequeña porción del paquete de inversión general, alrededor de $200.000. Asentí pensativamente, recordando los hallazgos de Mark Jennings. El fideicomiso de educación de mi madre y la herencia juntos sumaban más de $1 millón, no los 200.000 que afirmaban. Mi padre ya había malversado una porción significativa. ¿Y si firmo estos papeles, qué pasa con mi situación en la Facultad de Medicina?, pregunté. Rob tuvo la decencia de parecer incómodo. Bueno, las inversiones empresariales necesitan tiempo para madurar. Una vez que estemos establecidos en estos nuevos mercados, podríamos reconsiderar algún apoyo educativo. Quizás el próximo año. Amber añadió rápidamente, la familia ayuda a la familia, Ashley. Esta expansión beneficiará a todos eventualmente. Tomé otro sorbo de agua, dejando que el momento se alargara hasta que se pusieron visiblemente nerviosos. Finalmente, dejé mi vaso precisamente sobre su posavasos. Sabes, es interesante que menciones que la familia ayuda a la familia, dije en voz baja. He estado pensando mucho en ese concepto últimamente. Entonces lo entiendes, dijo Rob, con alivio evidente en su voz. Entiendo perfectamente, respondí. Entiendo que cuando necesité ayuda, ayuda que se me prometió, ayuda que en realidad fue financiada por el dinero del seguro de mi madre, específicamente reservado para mi educación, me abandonasteis. No solo eso, sino que os reísteis de ello, lo celebrasteis. Sus expresiones se congelaron. Mi padre se recuperó primero. No sé de qué estás hablando. La fiesta junto a vuestra nueva piscina, aclaré. La que celebraba vuestras vacaciones europeas. Estuve allí, papá. Lo oí todo. El color desapareció de su rostro mientras los ojos de Amber se entrecerraban peligrosamente. Ashley, a veces se dicen cosas en broma, comenzó él. Ahórratelo, interrumpí, manteniendo aún mi comportamiento tranquilo. No me interesan las explicaciones ni las excusas. Simplemente me niego a firmar ningún papel que transfiera fondos que legítimamente me pertenecen. La expresión de Rob se endureció. Esto es decepcionante, Ashley. Muy decepcionante. Pensé que entendías la lealtad familiar.
Aprendí sobre la lealtad de ti, respondí, levantándome. Esta cena ha terminado. Estás cometiendo un error, siseó Amber, abandonando su agradable fachada. Rob te ha estado manteniendo toda tu vida. Es hora de que devuelvas algo. La miré, luego a mi padre, que no hizo ningún movimiento para contradecir su caracterización de sus décadas de paternidad como una carga. No, dije simplemente. No creo que sea yo quien haya cometido errores aquí. Cuando me giré para irme, mi padre me agarró la muñeca. Ashley, espera. Hablemos de esto razonablemente. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Retiré su mano con suavidad pero con firmeza. No hay nada que arreglar. Disfrutad de vuestra cena. Tengo un turno de noche al que ir. Alejarme de esa mesa fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero también la más liberadora. Detrás de mí, podía oír sus susurros urgentes convirtiéndose en una tensa discusión. No miré atrás. Fuera del restaurante, le envié un mensaje a Mark Jennings, cena concluida. Confirmaron que quieren acceso a los fideicomisos. Proceder según lo discutido. Su respuesta llegó segundos después, documentación presentada a primera hora mañana. Prepárate para la reacción. Esa noche en el trabajo, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de mi padre, cada vez más desesperados a medida que avanzaba la noche. Ashley, por favor, llámame. Necesitamos hablar de esto como adultos. Estás reaccionando de forma exagerada a algo que malinterpretaste. Esta expansión es importante para el futuro de nuestra familia. Por la mañana, el tono había cambiado, estás cometiendo un grave error. Después de todo lo que he hecho por ti. Amber dice que deberíamos proceder sin tu firma. Reenvié cada mensaje a Mark sin responder. Su equipo legal había explicado que cada comunicación que intentara presionarme fortalecía nuestro caso. 2 días después, las redes sociales de Rob y Amber los mostraban abordando un vuelo privado a Nueva York. Reuniones de expansión de negocios, proclamaba alegremente el pie de foto. Lo que no sabían era que en Nueva York no solo les esperaba una reunión con posibles inversores, sino también documentos legales que impugnaban formalmente la gestión de mi padre del patrimonio de mi madre e iniciaban una investigación sobre posibles irregularidades financieras en Robert Barrett Construction. La fachada que habían construido con tanto cuidado estaba a punto de hacerse añicos por completo. Los documentos legales golpearon como un tsunami. A mi padre le entregaron los papeles relativos a la malversación del fideicomiso de mi madre mientras estaba sentado en una reunión con posibles inversores en Nueva York. Simultáneamente, la empresa de construcción recibió la notificación de una auditoría independiente, desencadenada por discrepancias comunicadas a las autoridades reguladoras. Yo no estuve presente en nada de esto, pero la red de Bill Henderson me mantuvo informada. Aparentemente, Rob se puso pálido como un fantasma al leer los documentos legales, se excusó de la reunión y nunca regresó. Los inversores, intuyendo problemas, retiraron su interés inmediatamente. Durante 3 días, mi teléfono permaneció en silencio. Luego vino el diluvio. Primero, una llamada de mi padre que fue al buzón de voz. Ashley, ¿qué has hecho? Llámame inmediatamente. A continuación, un correo electrónico de Amber. Tus acciones vengativas están destruyendo el trabajo de toda la vida de tu padre. ¿Es eso lo que quieres? Destruir a tu propia familia. Luego, un mensaje de texto que mostró la primera grieta en la armadura de mi padre. Por favor, Ash, necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Reenvié todo a Mark sin responder. Su consejo había sido claro, ninguna comunicación directa hasta que el proceso legal estuviera en marcha. Una semana después de las primeras presentaciones legales, los hallazgos preliminares de la investigación financiera revelaron la magnitud total de lo que había sucedido. El fideicomiso de educación de mi madre, más de $300.000, específicamente designados para mi formación médica, había sido sistemáticamente vaciado durante los 2 años transcurridos desde el matrimonio de mi padre. La herencia mayor, casi $750.000, había sido transferida a cuentas accesibles solo por Robbie, y sorprendentemente, por Amber, a pesar de que ella no tenía legitimación legal como fideicomisaria. Más preocupantes fueron los hallazgos empresariales. Bajo la nueva dirección, Robert Barrett Construction se había involucrado en prácticas de facturación cuestionables, estrategias fiscales que rozaban la evasión, y había falseado activos para asegurar préstamos.
La empresa que una vez fue conocida por su integridad era ahora un castillo de naipes, construido sobre maniobras financieras cada vez más desesperadas. A medida que aumentaba la presión legal, su vida perfecta comenzó a desmoronarse públicamente. Las vacaciones europeas se cancelaron abruptamente. La membresía del club de campo se renunció discretamente. Los contratos de arrendamiento de coches de lujo se rescindieron. Cada paso quedó documentado en los registros financieros que el equipo de Mark compiló meticulosamente. Aún así, Amber mantenía las apariencias en las redes sociales. Simplificando nuestras vidas, decía el pie de foto bajo una imagen de su estilo de vida reducido, presentando la elección como virtud en lugar de necesidad. Los socios comerciales comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos sociales cesaron. Los susurros en los círculos profesionales se hicieron más fuertes. Rob Barrett, antes respetado en toda la industria, se encontró cada vez más aislado, mientras antiguos colegas elegían la autoconservación por encima de la lealtad a un barco que se hundía. 3 semanas después de las primeras presentaciones legales, sonó el timbre de mi puerta a las 9 de la noche de un martes. A través de la mirilla, vi a mi padre solo, con los hombros caídos, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Después de un momento de vacilación, abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Ashley, dijo, su voz, por favor. 5 minutos. En contra de mi buen juicio y del consejo explícito de Mark, me hice a un lado para dejarlo entrar en mi pequeño apartamento. Miró a su alrededor los modestos muebles, los libros de texto apilados en cada superficie, el uniforme de la cafetería colgado para secar sobre la barra de la ducha, visible a través de la puerta del baño. ¿Has estado viviendo así mientras yo? Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Sí, dije simplemente, sin ofrecer absolución. Se hundió en mi sofá de segunda mano, con la cabeza entre las manos. La empresa se está derrumbando. La auditoría encontró irregularidades. El cuñado de Amber ha desaparecido con fondos significativos. La mayoría de nuestros activos están congelados pendientes de investigación. Permanecí de pie, con los brazos cruzados. ¿Y el dinero de mi madre? ¿Los fideicomisos que se suponía que debías proteger para mí? No pudo mirarme a los ojos. Desaparecido. Inversiones que fracasaron. La casa nueva. Los viajes. Amber tenía gustos caros, y yo quería darle todo, a mi costa. Me dije a mí mismo que estarías bien, susurró. Que los médicos ganan mucho dinero eventualmente. Que eras una adulta que debía valerse por sí misma. Mientras tú y Amber os reíais de cortarme el grifo, añadí, el recuerdo aún doloroso a pesar de todo. Él se encogió. No tengo excusa para eso. ¿Ninguna? Me convertí en alguien que no reconozco, Ashley. Alguien a quien tu madre habría despreciado. Por primera vez, las lágrimas brotaron de sus ojos, no lágrimas manipuladoras, sino la aplastante comprensión de exactamente lo que había hecho y lo que había perdido. Amber ha solicitado el divorcio, continuó después de recomponerse. Cuando el dinero empezó a desaparecer, también lo hizo su afecto. Afirma que no sabía nada de las irregularidades financieras, que todo fui yo. No sentí ninguna satisfacción ante esta noticia, solo una profunda tristeza. Siento que te esté pasando esto, papá, pero no cambia lo que hiciste. Lo sé, reconoció, mirándome finalmente a los ojos. No espero perdón, Ashley. No lo merezco. Solo quería que supieras por mí que tenías razón al hacer lo que hiciste. Te traicioné. Traicioné la memoria de tu madre, y pasaré los años que me queden intentando enmendarlo, aun sabiendo que nunca podrá ser suficiente. Al levantarse para irse, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Esto era de tu madre. Lo guardé en el cajón de mi escritorio todos estos años. Debería estar contigo. Dentro estaba el anillo de compromiso de mi madre, un modesto diamante que había significado todo para ella. Quería que tuvieras esto cuando terminaras la facultad de medicina, dijo en voz baja. Otra promesa que casi rompí. Después de que se fue, me senté sosteniendo el anillo durante mucho tiempo, las lágrimas fluyendo libremente, no por el dinero perdido, sino por el padre que había perdido mucho antes de que comenzara cualquier procedimiento legal.
El fallo judicial llegó 3 meses después, restitución total de los fideicomisos de mi madre con los activos restantes de Robert Barrett Construction, más daños y perjuicios por incumplimiento del deber fiduciario. La empresa sobreviviría solo de nombre, una sombra de lo que fue. Mi padre no enfrentaría cargos penales, pero su reputación, antes su activo más valioso, quedó irreparablemente dañada. En cuanto a Amber, desapareció de nuevo en los círculos sociales de los que había venido, con otro marido rico ya en su punto de mira, según conocidos mutuos. La Victoria se sintió vacía. Había recuperado mi seguridad financiera, pero perdido al único padre que me quedaba. El precio de la justicia fue más alto de lo que podría haber imaginado, pero necesario igualmente. Un año después del fallo judicial, me encontraba bajo el brillante sol de abril frente al Hospital Northwestern Memorial, recién graduada y comenzando mi residencia en medicina interna. El camino había sido arduo, pero los fondos restaurados de los fideicomisos de mi madre me habían permitido concentrarme en mi educación en esos últimos y cruciales semestres. Con mi primera decisión importante sobre el dinero recuperado, establecí la beca conmemorativa Susan Barrett, un fondo diseñado específicamente para apoyar a estudiantes de medicina que enfrentan dificultades financieras inesperadas. La ironía no se me escapaba de que ahora estaba ayudando a otros en la situación que yo había enfrentado, convirtiendo el dolor personal en algo significativo. Mi padre y yo mantuvimos un contacto mínimo durante ese año, mensajes de texto ocasionales, breves llamadas telefónicas en días festivos. Se había mudado a un pequeño apartamento y había aceptado un puesto con un antiguo competidor que valoraba sus conocimientos técnicos, si no su perspicacia para los negocios. Su humildad al aceptar un papel subordinado después de décadas como propietario hablaba de un remordimiento genuino. La abuela Ellen se había convertido en mi ancla emocional, su sabiduría ayudándome a navegar los complejos sentimientos de pérdida, vindicación y el persistente duelo por la relación que una vez fue. Perdonar no significa olvidar, aconsejaba. Significa liberarte de la carga de la ira para que puedas seguir adelante. Intentaba seguir su consejo, aunque el proceso no era ni lineal ni simple. Un fresco día de otoño, recibí una invitación inesperada de mi padre para asistir a la celebración del 75 cumpleaños de la abuela. Aparentemente, ella había insistido en que él participara en la planificación de la pequeña reunión en su residencia de ancianos. Sería la primera vez que estaríamos en la misma habitación socialmente desde la confrontación en la Amazone, casi 2 años antes. Cuando llegué, él estaba colgando serpentinas con la torpe determinación de alguien no acostumbrado a decorar, pero esforzándose al máximo. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala comunitaria, y después de un momento de vacilación, ofreció una sonrisa tentativa. Insistió en que todo fuera morado, dijo, señalando las decoraciones de la banda. Dijo que a los 75, se había ganado el derecho a exigir su color favorito. Mamá siempre decía que Ellen se volvería más excéntrica con la edad, respondí, el recuerdo compartido creando un puente momentáneo a través del abismo entre nosotros. La celebración fue pequeña pero alegre. La abuela, resplandeciente en varios tonos de morado, presidía desde su sillón favorito, deleitando a sus amigos con historias de su juventud. Noté que mi padre le había traído su pastel selva negra favorito de la pastelería del otro lado de la ciudad, un viaje de ida y vuelta de 90 minutos que había hecho sin quejarse. Mientras la fiesta llegaba a su fin, se me acercó con vacilación. He estado haciendo voluntariado en la clínica gratuita de la calle Wilson, dijo. Solo trabajos de mantenimiento, arreglando cosas en el edificio. Nada especial. Conocía bien la clínica. Atendía principalmente a pacientes sin seguro y funcionaba con un presupuesto muy ajustado. Siempre necesitan ayuda, reconocí. Mencionaron que les faltan voluntarios médicos, continuó, estudiando el suelo. Pensé que tal vez algún día, si quisieras. La invitación quedó suspendida en el aire entre nosotros, sin presuponer perdón, pero ofreciendo un camino hacia algo nuevo, algo que honrara a quienes habíamos sido el uno para el otro sin ignorar lo que había sucedido. Podría revisar mi agenda, dije finalmente. Probablemente necesiten cobertura por la noche. Su alivio fue palpable. Solo si quieres, Ashley. Sin presión. Más tarde esa noche, la abuela tomó mi mano mientras me preparaba para irme. ¿Progreso?, preguntó, asintiendo hacia mi padre, que estaba empacando cuidadosamente el pastel sobrante para que ella lo disfrutara más tarde. Pequeños pasos, respondí. Esos son los únicos que duran, dijo sabiamente.
Durante los meses siguientes, esos pequeños pasos continuaron. Mi padre y yo ocasionalmente hacíamos voluntariado en los mismos turnos de la clínica, trabajando en diferentes capacidades, pero gradualmente reaprendiendo a existir en un espacio compartido. Nunca pidió más de lo que yo estaba dispuesta a dar, respetando los límites que necesitaba mantener. A pesar de todo, construí mi práctica médica con un enfoque especial en la accesibilidad, estableciendo finalmente un sistema de pago de escala móvil que aseguraba que los pacientes recibieran atención independientemente de sus circunstancias financieras. Las lecciones de mi propia experiencia informaron cada aspecto de mi ética profesional. Cuando surgió la oportunidad de comprar una participación en una consulta, utilicé parte de mi herencia restaurada, completando el círculo que mi madre había previsto cuando reservó esos fondos para mi futuro. La beca conmemorativa Susan Barrett continuó creciendo, apoyando a una nueva generación de médicos que, de otro modo, podrían haber abandonado sus sueños. Mi padre nunca recuperó su antiguo estatus financiero, pero encontró una inesperada satisfacción en una vida más simple, centrada en reconstruir lo que realmente importaba. El hombre que una vez valoró la expansión y la impresión ahora parecía en paz en un apartamento de una habitación, conduciendo un sedán de 10 años y pasando los fines de semana como voluntario en lugar de hacer contactos. 5 años después de aquel fatídico día en que los oí reírse de cortarme el grifo, invité a mi padre a la inauguración de mi nueva clínica médica. Mientras admiraba la placa que dedicaba el ala pediátrica a la memoria de mi madre, vi tanto arrepentimiento como orgullo luchando en su expresión. Ella estaría tan orgullosa de ti, Ash, dijo en voz baja. Todo lo que has construido, especialmente después de todo. Terminé por él. Asintió, aceptando el gentil reconocimiento de nuestra dolorosa historia. Nunca dejaré de lamentarlo. Lo sé, respondí. Pero he dejado de necesitar que lo estés. Esa noche, mientras cerraba mi nueva clínica, me di cuenta de que el viaje nos había transformado a ambos. Mi padre había perdido todo lo que creía valorar, solo para redescubrir lo que realmente importaba. Y yo había encontrado una fortaleza que nunca supe que poseía, junto con la sabiduría para comprender que la verdadera justicia no se trata de castigo, sino de restauración, no solo de lo que fue arrebatado, sino de quienes estamos destinados a ser. La traición que una vez definió mi vida se había convertido simplemente en un capítulo más de una historia más larga, una lección dolorosa pero necesaria sobre límites, resiliencia y el coraje de defenderse, incluso contra aquellos a quienes más amamos. Hoy, mientras conduzco a casa, todavía llevo el medallón de mi madre cerca de mi corazón, pero el peso de la ira ya no lo acompaña. Algunas relaciones pueden reconstruirse después de una traición, aunque nunca sean las mismas que antes. Otras no. La sabiduría reside en conocer la diferencia, y en encontrar la paz de cualquier manera. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien a quien amabas cuando estaba equivocado, o te has encontrado teniendo que reconstruir una confianza que se rompió? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar en este momento. No olvides darle a me gusta y suscribirte si esto resonó contigo. Y gracias por ser parte de este viaje conmigo. Recuerda que, a veces, la respuesta más poderosa a la traición no es la rabia ni la venganza. Es la dignidad silenciosa de convertirte exactamente en quien siempre estuviste destinado a ser, a pesar de aquellos que no creyeron en ti.